sería... Ahí. 4.000 entradas. Sí, sí, sí. Tú tienes que tener cuidado aquí en el centro de Santiago. Eso siempre. Tranquilo. Encantado. Vale, mijo. Vale. Chao, gracias. Hay que tener cuidado, dice. ¿Pero por qué? Si estamos en Plaza de Armas, que es la plaza principal, ¿por qué tengo que tener cuidado? Pasan cositas. Pasan cositas, es como te digo, es ciudad gótica. Mira que de día todo es tranquilo, un área común, pero como todo el Ahí, mundo... uno tirado ahí, otro una prostitución, uno que vende, un mimo, policía, Y pasa mil situaciones. ladrones, de todo. Y allá la policía tranquilo. Eso es, pero Se vive en tranquilidad. hoy no vamos a hablar de criminalidad, vamos a hablar de prostitución. Me he parado aquí ¿por qué? Porque a diferencia de otros países donde los barrios donde se ejerce la prostitución muchas veces son turbios, son peligrosos, pues aquí no. Es verdad, te puede robar el móvil, pero poco más. Y lo vamos a ver ahora. Me voy a meter ahí a hablar con varias chicas y voy a hacer una parte un poquito incómoda. Voy a hacer la parte de un cliente pervertido que está buscando chicas muy jóvenes. Quiero saber si eso se hace aquí, entonces es una prostitución, vamos, enferma, por así decirlo, o es todo más legal. Quiero saber si van a un piso, si van a hoteles, cuánto cobran, un poco todo esto. Os vais a sorprender porque son muchísimas. Es un episodio que empieza despacito, irá subiendo de nivel porque vamos a lo que parece más legal y luego, cada vez que pasa el tiempo, pues iremos a lo más duro, lo más turbio, lo más ilegal, lo más extremo. Tengo muchas ganas, sé que a vosotros os gusta mucho esta tipología de vídeo. Vamos allá. Quédate cerca si parecemos amigos que estaban hablando. Sí, tranquilo. Porque no quiero que se alarmen. Entonces, estas ya son, ¿no? Sí. 5, 6... ¿Sabes? Sí, sí. Pero no entiendo, ¿por qué están vestida tan guapa, por así decirlo, para vender helados? Pregunta para ver. Ya. Hermano, ¿me da una agüita? Ya. ¿Por qué están vestida tan guapa para vender helado? Dale, clase ¿Se vende más? Clase 1. No, no, de verdad. Y todas, ¿eh? Claro, yo la promociono. Muy bien. Eres el manager. Clase 1, sí. El manager. Es mi polola. Polola de este face. Escucha, ¿son todas vendedoras de verdad de esta cosa o son también... trabajan también? Vale. ¿Qué tal, guapa? ¿Dónde? Guapo, ¿no? A Barcelona. Ven, ven que te pregunto una cosa. Ven, ven. Ven, que te quiero hablar en privado, ¿no? Y delante de todos. Estamos buscando chicas, pero muy jóvenes. ¿Sabes si hay, no hay? Muy, muy jóvenes, que en plan, no sé, menos de 18 seguro. No, mi amor. No se puede. ¿Pero no hay o...? Ay, mi amor. ¿No? No, mi amor. Vale, gracias. Bueno, bien, ¿no? Dice que no. Ah, joder, estoy sorprendido en positivo. Pensaba Puede que... ser relativo, ¿sabes? Porque como te digo, tampoco la van a poner... No, pero espero que sea así de verdad, ¿sabes? Que... Obvio, pero... Mano, tú sabes que en el bajo mundo sucede todo. Yo no como una fachada, algo así, ¿me entiendes? Pero es que tú sabes que en la calle siempre hay cosas turbias, Mario, que obviamente la gente no va a decir, de buenas a primeras, como que, sí, Ya. ¿sabes? Complejo. Te volteas así, para todos lados, y es que está todo el mundo al que tú veas viejo, con mochila. Al lado una baby bonita, ya tú sabes que están buscándose su... Sí. ¿Qué tal? Hola. Acabo de llegar de Italia. ¿Me explica un poco cómo funciona? Bueno, mi amor, mira, hay dos servicios. ¿Vale? El hotel es a las 2 horas. Vale. Y la chica, pues, o sea, si usted la quiere por 2 horas, pues lo que ella cobra. La primera vez que escucho tanto tiempo, ¿eh? Bien, normalmente dice 15 minutos, va 2 horas para pasar todo el día juntos. Y si no hay otras opciones, sé que hay pisos y todo. Entonces, no, ya no. Hay unas partes donde uno se atiende, ¿Vale? pero son 15 minutos, pero Vale. 15 minutos. Uy, A veces no se quitan el brasier, no se quitan toda la ropa, entonces ya, Vale. pero como sé que son italianos y son duros para venirse, entonces es mejor la hora. si quiero gastar más, ¿hay chicas muy jóvenes? Bueno, hay peladitas, como que te gusta. No sé, para arriba. Niñas de delante, bueno, niñas de Creo que es legal en Chile, ¿no? A partir de los... no, es ¿No? prohibido. Pero si hay niñas
de 18, 20. Vale, vale. La voy buscando por aquí y ya está. Pero has visto, es hotel, ¿eh? Ya eso de los pisos parece que lo han cerrado. Ah, no, es mentira. O sea, ya te hablan de un hotel. Me ha dicho hotel. No, pero parece que estaba con una. Hay que preguntarle a las demás. Mira aquí, ¿ves? Hay un cliente con una chica. Vale, ahora cuando termina de hablar con el señor. Si ahí te lo acerca y le pregunta. ¿Estás con el señor o no? Hola. ¿Estás? ¿No? No. Es que habéis hablado mucho, digo, bueno, igual va con él. Tengo una petición un poco rara. Me gustan muy mayor, como 80 para arriba. No, tú estás muy bien, eres muy joven. 80 para arriba. ¿Crees que hay o es demasiado? Por ahí anda una señora bien delgadita, ¿Sí? ¿Qué edad tiene? como 70. Ah, muy bien. ¿Te gusta? ¿Y dónde se va? ¿Se va en un piso o cómo es la cosa? Un piso. Vale, porque me han hablado de hotel y... Así te voy hablando con la chica de allá. Sí, estoy hablando para entender un poco. Acabo de llegar de Italia, ¿sabes? Por ahí anda una señora, una viejita, bien delgadita, que tiene como 70. Y ahí trabaja y todo. Sí. Una guerrera. Está con vestido largo, está como así largo hasta acá. Vale. Tranquila, la voy buscando. ¿Vale? Ya, si te interesa, estoy por ahí, por esa esquina. Vale. Gracias. ¿No ves que hay gente un poquito turbia solos que van mirando? ¿Sabes? Sí, Creo que sí. trabajan con ellas. Mira, necesita ciencia cierta si trabajan o no. No se sabe, porque, como te digo, pueden Si pasar nadie sabe piola. nada. No, lo curioso es que pasa todo delante de la policía. Mira ahí. Y por eso te digo, o sea, saber qué hacen sentados, ponerse a adivinar, ¿sabes? Pero no podemos decir que es algo bueno, podemos decir que es algo malo, pero es raro ver a alguien sentado todo el día en un mismo sitio que tú dices, ay, ¿qué pasó? Y he visto que hay de todo, porque hay una ya, por ejemplo, muy elegante, ¿sabes? Sí, obvio, Una señora que decente. podría ser... No una te pegues poca- mucho de esto, que esto es mierda de paloma. Tú cagao. Si quieres tacha un poquito más. No pasa nada. Tú vendes helados y todo eso, ¿no? Pero Vendo agua, bebida. agua, bebida. Pero ¿por qué las otras chicas van como medio desnudas? Yo no entiendo. ¿Venden agua o venden otra cosa? Por favor, ¿qué estoy decir Tienes acá? que preguntarle a ella, no tengo idea, porque está medio de duda. ¿Venden helados o venden otra cosa? No sé. Pregunta tú. No se enfade, no se enfade. Si quiero gastar mucho. Hay gente muy joven. ¿Cómo? Aquí no. Es ilegal total. O sea, en plan no. Y hay otras zonas donde puedo... Este es el sector. Tú ves que hay chicas para trabajar. Ya. ¿Qué más quieren hacer? Estoy buscando cosas raras. Estoy buscando o muy abuelas o muy jóvenes. Y abuela de 70 para arriba. Estamos un poco pervertidos, ¿eh? Los italianos. Por ahí hay señoras mayores por ahí. Vale, Por allá hay señoras mayores. vale. Pero si quiero estar contigo, ¿dónde vamos? ¿Al hotel o hay un piso? Todos trabajan ahí, todo el mundo. Me habían dicho que había un piso ahí debajo de las... Había. ¿Qué ha pasado? No sé qué ahora pasó, pero había. Hay España y también hay allá unos peruanos abajo. Vale. Lo que le alaban a Satanás serán Me encanta. condenados juntamente. Palabra de Dios y al lado perdición. Increíble. Santiago es ciudad gótica, marico, en un sitio pueden pasar 4 weas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Estás parado aquí, uno está robando, la señora ahí. Hay un grupito de trans que se prostituyen. Allá, mira, un señor pobrecito que está medio destrozado. Y él trae. Increíble. Allá vagabundos, mira. Allá turistas. Ya han pasado más de 4 cosas ya. Sí, 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 La sí, gente sí. pintando, la gente ya comiendo. Así es. Marico, y nadie está pendiente de nadie ve a nadie. Eso es lo bueno de Chile. Nadie está pendiente de nadie, cada quien anda en su bola. Entonces, pues, están muriendo ahí, te pasan por un lado, que igual es malo, ¿sabes? Porque la gente de repente no tiene mucha empatía, pero es bueno a la vez porque cada quien está Y en su... tienen miedo, sabe la gente muchas veces, entonces prefieren no involucrarse. Dejamos Plaza de Armas ahí atrás y vamos en esta dirección. ¿Por qué? Porque os quiero enseñar un fenómeno que no he visto en ningún otro lado del mundo. Estoy hablando del fenómeno de los cafés con piernas, así se llaman, ¿no? Cafecito más piernecita. Un agregado, el costo es... Y te dirás, pero ¿de qué me estás hablando? Pues son bares, cafés de toda la vida, donde puedes comer, te tomas un cafecito, pero ¿dónde está lo diferente, lo atractivo? Que los camareros son exclusivamente mujeres y van todas vestidas de una manera muy provocante. Creados en los años 80 durante la dictadura de Pinochet, era una manera para atraer clientes. Está en el episodio de la prostitución, pero en realidad no son prostitutas. Ahora,
tú estás ahí, hay una buena entesa con la persona, te gusta, os gustáis, pues, como todas las personas, ¿no? Todas las parejas, si os gustáis podéis hacer algo más. Pero en teoría, en los cafés con piernas más tranquilos, no se puede hacer nada más sino tocar. Vamos en uno que es bastante tranquilo, a ver si me permiten grabar, y luego vamos en otro que se diferencia del primero porque tiene los cristales tintados. Ahí adentro ya cambia la cosa. Chicas con muy poca ropa o ninguna, y puede hacer varias cositas. Vamos a ver qué tal. Vamos, let's go. Hola, ¿cómo estás? Mariana, mucho gusto. ¿Eres de aquí o de otro país? Escucho un acento colombiana. Yo soy colombiana. Llevo trabajando un año y medio aproximadamente. Un bar con piernas es un lugar donde tú puedes venir a tomarte un cafecito, un tecito, una cervecita, donde te atienden mujeres muy bonitas, muy hermosas. Pero sé que hay diferentes tipologías de bares con piernas. Hay algunos que son oscuros, otros Claro. como este que son, ¿no? Como un bar normal. Ese es como más un bar. Y hay otro tipo de café con piernas que son más como café en bikini, donde atienden las niñas como en ropa interior, en vestido de baño, que son más oscuros, digámoslo así. Ahí ya se empieza a mezclar un poco, Sí, ¿no? El ya se bar mezcla un poquito, con pero nightclub. hay que saber diferenciar, pues, porque este tipo de cafés los tienen muy mal catalogados, pues. Lo más importante es como la personalidad. O sea, si tú eres simpática, te va a ir muy bien. Obviamente todo entra primero por la vista, entonces yo diría que ser una niña muy linda y simpática. Esto es lo primero. Tenemos un público que son más jóvenes, que vienen a ver qué es lo que hay aquí, qué es lo Curiosos. que podemos, claro, curioseando. Tenemos también un público que es más caballeros, que normalmente trabajan por el sector. Entonces vienen, se toman su cafecito y siguen trabajando. O vienen, salen de la pega y se vienen a tomar una cervecita, un whiskycito. Y yo normalmente en un día me haré 50.000, 60.000 pesos, o sea, como mi base. Sí. De ahí para arriba, o sea, eso es un día normal. Un día bueno me puede hacer 100.000, 150.000. Pero entonces, a diferencia de un bar normal, aquí hay mucha propina, supongo. Sí, claro, no por el tema de que tú, mira, más que cliente, tú te vuelves amiga de las personas que ingresan. Te crea como un lazo de amistad y son como más conscientes de que tú inviertes tiempo, conversas con ellos, entonces se dan una buena propina. Hay algunos que vienen aquí y vienen día tras día porque se han enamorado. ¿Te ha pasado? ¿O notas que ya empiezan a sentir algo? ¿Sabes? Mira, la verdad sí, suele pasar mucho, pero eso va también mucho en la niña y en establecer límites, pues. ¿Cómo lo gestionas? En plan, le dices, mira, no podemos hacer nada más, si te gusta sale con él, no sé. ¿Alguien que paga mucho puede llevarse una chica a casa para o es nada. imposible? No, falso, totalmente falso. Vale. Aquí no vengas que porque tú me vas a dejar una buena propina o vengas muy concurrente, vas a salir conmigo. No es falso, porque es como una regla que tenemos entre nosotras las personas que no salimos con los clientes porque se puede prestar o malinterpretar para otras cosas. Exacto, me gustaría recalcar este punto porque creo que mucha gente piensa que son lugares a veces de prostitución y no es así. Trabajan, son muy amables, tienes un trato totalmente diferente de lo que puedes tener en un bar normal, pero sales de esa puerta y ya está, ya no hay nada más con las chicas. Ahora sí, cambiamos de café con pierna, pasamos de el binomio muy light, muy tranquilo, chicas maravillosas, a otro lugar, siempre con chicas maravillosas, pero aquí es un poquito más oscura la cosa. Ya no puedes ver desde afuera cómo son. Y me has dicho que hay una hall con muchísimos cafés con pierna ahí abajo, ¿puede ser? Quieto, peligroso. Es lo que se le llama el infierno en la tierra. El infierno en la tierra. El infierno en la tierra. Bueno, para muchísimos es el paraíso de la tierra. Vamos allá, otra vez, cámara escondida. Bueno, tendré que blurrear muchísimas cosas porque están casi desnudas. Perdona, café con piernas, aquí abajo. Vayan al 120. ¿Es el mejor? Vale, al 120. Allá vamos. Pero espera, yo estoy buscando café con pierna. Esto es de nightclub. Con
Con todo. Me han dicho que el mejor 120. Claro, dame un segundo, doy la vuelta y vengo. Un segundo. Sí, sí, sí. Sé que es los cafés. Estos son todos cafés, ¿ves? Marilyn Café. Oh. Hola. ¿Se paga la entrada o no? Ah, te tomas tu cafecito aquí, pum, y ya está. Mira, la chica, ahí hay una pequeña cocina. Los muchachos me explican que esto se lo damos a la muchacha con la que nos queramos atender. Es que hay muchos chicos. ¿Qué tal? Hola. ¿Quiere que las atienda? Por favor. Mucho gusto. Natalia. Encantado, Federico. Muy curioso todo eso, porque yo vengo de Italia y eso no existe. ¿Es solo bar de verdad o si me enamoro de ti se puede hacer algo más? No, conmigo no. Contigo no. Yo hago otra sí. Haciendo así es para charlar. Vale. Pero no sé en otros lugares. Vale, ok. Gracias. Dos Red Bull, ¿cierto? No, Red Bull. Se ha parado en plan, digo, si me enamoro de ti y estaba como, bueno, se puede, pero no conmigo, en plan, con otra sí, ¿sabes? ¿Viste la diferencia? Es más suave. Sí. Más claro, pero es mucho más fuerte respecto al otro. Es justo el punto intermedio entre café con pierna light y Putti Club. Entre el cielo y el infierno. He leído que existe lo que se llama el minuto feliz, donde una persona puede tocar todo. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, yo creo, pero depende de la chica. Vale, si se siente cómoda con el cliente, si es educado y todo. Y si me enamoro de ti y quiero ir a un hotel, ¿se puede hacer o no? Ah, yo no hago ese tipo de... No, no tú, digo en general. ¿Lo puedo encontrar o no? Depende de la chica, sí, obvio. Ah, vale, solo hablarlo y ver quién quiere, quién no quiere, cada una obviamente diferente. Sí, acá no muchas lo hacen, porque este es un café como más tranquilo. Hay otros tipos de café que son más intensos. Ah, Pero sí, depende de la chica. ¿hacéis espectáculos también? No. No, porque algunos que tienen palo y hacen show y Son todo. como los cafés que son un poco más intensos. Sí. ¿Sabes? Acá es como solo conversar, pasar el rato. Pero veo que tocan al final muchos. Sí, pero si la chica se deja. Eso como depende de la confianza que te dé ella. Bueno, ya son las 2 de la mañana y me han dicho que hay una calle llena de chicas que se dedican a la prostitución. Sobre todo chicas trans. Normalmente son muy simpáticas, hablan mucho, entonces estoy seguro que voy a sacar algo interesante. Vamos a ver lo peligroso que es trabajar en las calles de Santiago de noche. Ahí va. Párate ahí. Guau, qué locas, Ya. Me he parado aquí, he visto este grupo de chicas guapísimas. A ella sola, vale, a ella sola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre artístico? Michelle, amor. Michelle, estás aquí de noche. Vamos, puede ser un poquito peligroso, ¿o no? Sí, claro, pero tú sabes que esto es un comercio sexual de la cual uno tiene que, como uno es inmigrante, uno tiene que buscarse las maneras, puede trabajar, arriesgamos peligro, pero la policía siempre está pendiente de nosotros acá. He visto que tus compañeras están bebiendo alcohol. ¿Es normal, no es normal? ¿Lo hacéis para desinhibiros un poquito? ¿Cómo funciona? A veces las personas creen que uno lo hace por vicio, pero el frío aquí, no sé si tú que sabes que has viajado, aquí es como un poquito... Sí, porque vais medio desnudita, ¿o no? Un poquito, sí, pues el frío, un traguito, como un cigarro, todo por el frío, para aguantar como que todo... Se apaga la pantalla. ¡Vamos! Y eso pues, pero no, lo hacemos nada más por el frío, porque de verdad que aquí el frío... La cámara tiene una tetísima, ñaña. Sí. Algo loco. Porque no tenemos documentos, llegamos ilegales. Y igual aquí todas estamos estudiando, muchas tienen aquí un académico, ¿sí me entiendes? Como un título, pero al llegar a ese país no se puede ejercer por las, ¿cómo te explico? Por las posibilidades de que aumentamos ilegales y todo el punto. Entonces nos toca trabajar aquí.
En la zona rosa, mi amor. Pero, 10 de julio. ¿tenéis algo para defenderos? Yo sí, claro. ¿Qué tenéis? ¿Spray? Los brazos y los pies. Ah, sí, pim pam. Sí, amor. ¿Te ha pasado Y la que...? botella de coñac. También, ¿qué bebes? Un Honey. carísimo, amor. Buenísimo. Sí, no es carísimo. 30 Para el frío, para el otoño, para el caliente. Eso es, para calentar un poquito. Fin de emborracharnos, lo hacemos con Para el poder pecho, soportar como el que trabajo, los frío, tacones, el frío. ¿Te ha pasado alguna vez alguna situación? ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? ¿Te ha pasado alguna situación peligrosa, incómoda? Sí. ¿Qué has Una hecho? vez me monté a un trío y unos hombres me quisieron secuestrar. Bueno, secuestrarme no, como querer abusar de mí. Dios mío. Y llevarme a otro lugar donde no quise yo pues ir, pues. Y me sentí súper asustada, angustiada, me tocó tirarme del carro y todo. Ese trabajo y con el miedo del temor que nos llegue a pasar algo. Que nos puedan violar o algo así. Porque esto es un riesgo la noche. Acá hay hombres que pasan. Claro. Y no es fácil. Pero hay mucho clientela, ¿eh? Veo que se para cada 2 por 3. Mira ahí. Preguntan, pues solo preguntan y no se van, pues no se deciden. temprano. ¿Y qué hacen? Solo miran. Que se van a la vuelta. Son Que mirones. se van a la vuelta y digo que no se maree, muchas vueltas que da, pues. Mira, ahí va No un tiene... mirón. Falta plata. Ahí van dos mirones. Uy, Grábalos. taxista con De cliente. forma coloquial, para mí vicioso, no mirones. Vicioso. Vienes a Todos los días vienen. todos los días. Guapa, ¿cómo te llamas? Denis. Denise, cuéntame, ¿cómo es trabajar en las calles de Santiago? Dime tu Bueno, opinión. yo pienso que las calles de Santiago es una selva de cemento, donde el factor principal aquí es la envidia a veces de nosotras mismos, como compañeras, como comunidad, y qué feo que entre nosotras mismos nos faltemos al respeto, porque no hay respeto entre nosotras mismos, no hay empatía, no hay humildad, no hay compañerismo y distancia, porque no es necesario que obliguen a las chiquillas a ser amigas, sino que simplemente mantener distancia y respeto. Y son cosas, experiencias que uno vive, no solo lo he vivido yo, lo viven muchísimas chicas que ejercen el trabajo sexual. ¿Cuál es la experiencia más fuerte, más traumática que has tenido que vivir? Hombres que pasan disparando, hombres que llegan a veces a secuestrar a las chicas. Dios mío, ¿cómo pasan disparando? Ya están locos. Como locos, tomados. Como lo bonito de mi trabajo, que me ha sacado adelante a mí y a mi familia. Pienso que por falta de oportunidades dentro de nuestra sociedad no se nos da muchas partes de trabajo, empleos y poder realizar nuestros estudios, que muchas personas de nuestra comunidad los tienen logrados, y yo pienso que por falta de conocimiento y falta de ayuda para que se abran las puertas y hay como réplica en todos los países una ley laboral trans. Chicos, esto ha sido el reportaje sobre un tema bastante delicado, la prostitución en Santiago. Ha sido una experiencia muy bonita, he podido escuchar cosas muy interesantes. Espero que os haya gustado, como siempre nos vemos en el próximo episodio.